En un parpadeo, todo cambió, la verdad que nadie esperaba del arrebatamiento. Hola, me llamo Javier, tengo 32 años, y hasta hace poco llevaba una vida tranquila en un pequeño pueblo cerca de Salamanca llamado Alba de Tormes. Siempre fui una persona reservada, dedicada a mi trabajo como profesor de historia, pero desde que comencé a estudiar las profecías bíblicas y a observar los acontecimientos que sucedían a mi alrededor, sentí que algo increíble estaba a punto de ocurrir. Nunca imaginé que viviría para presenciar los segundos previos a un evento que cambiaría la existencia para siempre, el arrebatamiento. Todo empezó cuando, después de años de ignorar las señales, empecé a notar cómo las noticias internacionales se llenaban de guerras, crisis económicas y desastres naturales en lugares que siempre parecían tan distantes. Pero lo que más me impactó fue la sensación creciente de que estos sucesos no eran casuales, sino parte de un plan divino, una cuenta regresiva hacia un momento que la Escritura describe con precisión. Ese instante fugaz en el que los fieles serían llevados al cielo, transformados y reunidos con Cristo. Y yo estaba justo allí, en Alba de Tormes, observando el mundo al borde de una transformación que parecía inminente. La comunidad a mi alrededor estaba dividida, algunos veían en estos tiempos señales de esperanza, otros solo temor. Yo sentía una mezcla de ambas emociones, pero sobre todo una profunda necesidad de estar preparado. Cada vez que escuchaba las campanas de la iglesia o veía a los ancianos rezar en la plaza, entendía que no era solo una cuestión de fe personal, sino un llamado universal a la vigilancia. Así comenzó mi vigilancia constante, mis oraciones y mi atención a cada detalle, esperando que esos segundos tan únicos, esos segundos previos al arrebatamiento, se revelaran ante mis ojos con toda su intensidad y misterio. Los días que precedieron al evento fueron intensos, pero no por alguna explosión o catástrofe visible, sino por una sensación creciente de que algo grande se acercaba. En Alba de Tormes, la vida parecía seguir su curso habitual, los niños jugaban en la plaza, las tiendas abrían temprano y los vecinos se saludaban con la rutina de siempre. Sin embargo, en mi corazón, la inquietud se hacía más fuerte. Era como si el aire estuviera cargado de una energía invisible, una especie de tensión espiritual que no podía ignorar. Recuerdo que una tarde, mientras caminaba por la orilla del río Tormes, pensé en todas las profecías que había leído. Jesús habló claro en los evangelios sobre guerras y rumores de guerras, terremotos y hambres, señales que marcarían el tiempo final. Y sin embargo, en mi entorno, nada parecía fuera de lo común hasta ese momento. Pero sabía que eso no significaba que no estuviera sucediendo. Los conflictos mundiales, las noticias de terremotos en lugares lejanos, la corrupción que carcomía el alma de muchas personas, todo encajaba en ese patrón profético que había estudiado con tanto cuidado. En la iglesia del pueblo, el párroco había comenzado a dedicar más tiempo a hablar sobre la necesidad de la preparación espiritual, recordándonos que la fe debía ser activa y vigilante. Él mencionaba que la llegada de Cristo no sería un evento aleatorio o inesperado, sino que estaría precedida por señales inconfundibles, visibles tanto en la naturaleza como en el corazón de los hombres. Sentí que esas palabras eran un llamado personal, un aviso para no bajar la guardia ni un instante. Aquel día, en silencio, me senté en el banco de la plaza, mirando las nubes que empezaban a cubrir el cielo con tonos grises y dorados. Pensaba en la fragilidad del mundo, en la rapidez con que todo puede cambiar y en cómo, incluso en medio de la rutina, el momento decisivo estaba a punto de llegar. La incertidumbre me envolvía, pero también una esperanza profunda, porque sabía que, para los que creían, ese instante traería una transformación que ningún ser humano podría imaginar. En ese preciso momento, mi vida y la de muchos otros se preparaban para un cambio que iba más allá de lo terrenal, un cambio que tocaría el alma y el destino eterno. Mientras los días avanzaban, la intensidad de las señales se hacía cada vez más evidente, no solo en el mundo exterior, sino en el ambiente espiritual que me rodeaba. No era solo la acumulación de noticias alarmantes o desastres naturales, sino una sensación profunda, casi tangible, de que el tiempo se estaba agotando. En Alba de Tormes, la vida cotidiana seguía con su apariencia de normalidad, pero yo sentía que bajo esa calma aparente, el mundo se preparaba para un evento que cambiaría el curso de la historia.
La gente empezaba a hablar más abiertamente de incertidumbres, la economía tambaleante, las tensiones políticas entre naciones y un aire de desesperanza que se colaba en las conversaciones de la plaza. Pero lo que más me llamó la atención fue el aumento de debates sobre moralidad y fe. Las viejas costumbres parecían desvanecerse, y con ellas, el respeto por valores que durante generaciones habían guiado a nuestra sociedad. En las tertulias del café, escuchaba cómo algunos se burlaban de la religión, mientras otros buscaban refugio en ella con más fervor que nunca. Lo que realmente me hizo comprender la magnitud de lo que se acercaba fue el cambio interior que noté en mí mismo y en muchos de mis conocidos creyentes. Había un despertar espiritual, una urgencia por orar y buscar respuestas. En las noches, el silencio del pueblo se llenaba de susurros de súplicas, y en la iglesia, las velas parecían arder con una llama más intensa. El párroco organizaba vigilias y encuentros para reforzar la fe, recordándonos que la preparación no era solo externa, sino un trabajo del alma. Yo mismo sentía como el Espíritu Santo movía mi corazón, despertando en mí una claridad y una sensibilidad nuevas. No era un miedo paralizante, sino una mezcla de esperanza y responsabilidad. Comprendí que este no era un tiempo para la indiferencia, sino para la acción espiritual. Cada señal que veía en el mundo, cada cambio en la moralidad, cada tormenta o conflicto, eran piezas de un gran rompecabezas divino que apuntaba a un solo momento, el instante preciso antes del arrebatamiento. Mientras me preparaba, también veía cómo las fuerzas contrarias comenzaban a moverse. Había quienes sembraban dudas y confusión, intentando desviar a los fieles con falsas enseñanzas y distracciones mundanas. Pero para mí, todo estaba claro, la convergencia de estos signos era la última llamada, y solo quienes permanecieran firmes y vigilantes estarían listos para ese encuentro inminente con Cristo. El reloj espiritual corría, y yo sabía que muy pronto, ese momento de transformación total llegaría, alterando para siempre la historia de la humanidad y de mi propia vida. Llegó la noche en la que sentí que todo estaba a punto de estallar. En Alba de Tormes, el silencio era casi absoluto, solo roto por el susurro del viento entre los árboles y el lejano murmullo del río Tormes. Esa noche, mientras caminaba hacia la iglesia para la vigilia que el párroco había convocado, una mezcla de emoción y nerviosismo me atravesaba el cuerpo. Sabía que estaba a punto de vivir algo que nadie en el pueblo había experimentado antes, algo que cambiaría para siempre el destino de quienes creían. Dentro de la iglesia, las velas iluminaban tenuemente los rostros de los feligreses, y el aroma a incienso creaba una atmósfera casi mística. La gente rezaba en silencio, algunos con lágrimas, otros con una sonrisa de esperanza en los labios. El párroco, vestido con una sotana oscura y un crucifijo que brillaba bajo la luz, hablaba con voz firme sobre la necesidad de estar preparados, de mantener el corazón limpio y la mente enfocada en Jesús. Yo sentía que cada palabra penetraba profundamente en mi alma, como un llamado directo a estar listo para lo que estaba por venir. De repente, un cambio sutil pero poderoso comenzó a sentirse en el ambiente. Un aire fresco recorrió la iglesia, y pude percibir una presencia espiritual intensa, como si los ángeles mismos estuvieran acercándose al lugar. El tiempo parecía ralentizarse, y en medio de la oración colectiva, una sensación de paz y poder llenó el espacio. Era como si el cielo y la tierra se estuvieran alineando en ese preciso instante, preparando el escenario para un milagro inminente. Entonces, sin previo aviso, sentí que un temblor leve, casi imperceptible, recorría el suelo bajo mis pies. Afuera, el viento soplaba con más fuerza, y las nubes comenzaron a moverse rápidamente, formando remolinos de sombras y luces. La tensión espiritual se volvía cada vez más palpable, y en mi interior, una mezcla de temor reverente y alegría contenida me invadía. Sabía que estaba a punto de presenciar la primera parte de un evento sobrenatural, esa transformación que la Escritura describe como la primera señal visible para los que están atentos. En ese momento, el mundo parecía contener el aliento, suspendido en la expectativa de lo que iba a suceder. Los fieles en la iglesia se entrelazaban en oración, y mis ojos se cerraban con fuerza, esperando que la promesa del arrebatamiento se cumpliera en un instante, aquel instante en el que las vidas cambiarían para siempre. Mi cuerpo y mi alma vibraban al unísono con una energía que no podía explicar, como si todo el universo conspirara para dar paso a un nuevo amanecer,
Un amanecer eterno donde la muerte perdería su poder y la gloria de Dios se manifestaría sin reservas. La transformación comenzó de manera tan repentina que apenas tuve tiempo de comprender lo que estaba sucediendo. Fue como si en un parpadeo, cada fibra de mi ser se elevara más allá de los límites de la carne y el tiempo. Sentí que mi cuerpo, hasta entonces tan vulnerable y cansado por los años, se envolvía en una luz intensa y pura, una gloria que no podía describir con palabras humanas. Era como si el peso de la mortalidad se desvaneciera en un instante, reemplazado por una fuerza y una perfección que solo podían venir de lo divino. A mi alrededor, vi como otros fieles experimentaban lo mismo. Las personas con rostros llenos de esperanza y paz comenzaron a elevarse lentamente, como si fueran plumas llevadas por una brisa celestial. La atmósfera en la iglesia se llenó de un brillo sobrenatural que parecía expulsar cualquier sombra o duda. La sensación de amor y plenitud nos envolvía a todos, y supe que estábamos siendo transformados en cuerpos glorificados, preparados para encontrarnos con Jesús en el aire. Mientras ascendíamos, pude percibir claramente la presencia de ángeles que nos rodeaban, guardianes celestiales que nos acompañaban en ese momento sagrado. Su figura era majestuosa, con alas resplandecientes y rostros serenos, llenos de autoridad y compasión. No había miedo, solo una profunda certeza de que estábamos siendo llevados hacia un destino prometido desde el inicio de los tiempos. La música de las esferas celestiales parecía llenar mis oídos, un cántico invisible que hablaba de redención, victoria y vida eterna. Al mismo tiempo, sentí como el mundo que conocía quedaba atrás, como si una cortina invisible se cerrara sobre la tierra. En ese instante, comprendí la magnitud de lo que estaba ocurriendo. El arrebatamiento no era solo una promesa, sino una realidad que se manifestaba delante de mis ojos. Las dudas y temores que me habían acompañado durante años se disiparon, reemplazados por una alegría indescriptible que solo aquellos que han experimentado esta transformación pueden entender. Pero también, en medio de esta alegría, pude sentir una pesada tristeza por aquellos que no estaban listos, por los que quedaron atrás en un mundo que de repente parecía vacío. Sabía que sus vidas continuarían, pero sin la luz y la esperanza que ahora nos rodeaban a nosotros. Sin embargo, en ese momento, mi foco estaba en la promesa cumplida, en la unión con Cristo y en la eternidad que nos esperaba, un destino glorioso que solo la fe podía alcanzar y la gracia de Dios conceder. Mientras ascendíamos hacia las nubes, mi mente no podía dejar de procesar lo que acababa de suceder. Era una mezcla de asombro y gratitud que me dejaba sin aliento. ¿Cómo había llegado a este momento? ¿Qué más podía haber hecho para prepararme mejor? Reflexionaba sobre cada palabra que había leído en la Biblia, cada oración, cada despertar espiritual que me había llevado hasta aquí. La precisión con la que todo había ocurrido me parecía sobrehumana, como si un reloj divino hubiera marcado cada segundo con exactitud perfecta. Lo que más me sorprendió fue la velocidad y la suavidad de la transformación. En un instante, pasamos de ser mortales frágiles a seres glorificados e incorruptibles. No hubo dolor, ni miedo, solo una sensación de libertad absoluta. Sin embargo, no pude evitar preguntarme cómo habría sido diferente si alguien hubiera vivido con menos fe o si hubiera dudado en esos últimos momentos. ¿Habría cambiado el destino de alguien? ¿Era posible que la gracia de Dios alcanzara incluso a los que quedaron atrás? Estas preguntas me rondaban la cabeza mientras me elevaba hacia la presencia de Jesús. Al mismo tiempo, recordaba las palabras del párroco y de otros líderes espirituales que hablaban de la importancia de la vigilancia y la oración constante. Todo había sido tan rápido, pero también tan preciso, que me di cuenta de que el arrebatamiento no es un evento caprichoso ni arbitrario. Es el cumplimiento de una promesa divina, un acto de justicia y misericordia que marca el inicio de una nueva era. Pensé en las personas que no estaban preparadas, en aquellos que ignoraron las señales y en cómo la historia del mundo cambiaría para ellos. En mi interior, sentí una mezcla de compasión y esperanza. Sabía que el tiempo para la misericordia no se había agotado del todo, pero que la oportunidad para la transformación había llegado a su fin para quienes no respondieron. Me preguntaba si habría alguna forma de regresar para ayudar a aquellos que quedaron atrás, o si el camino hacia la redención seguiría siendo posible en medio del caos que seguramente vendría después. Mientras ascendíamos,
El cielo parecía abrirse ante nosotros, mostrando una luz tan intensa que mis ojos no podían soportarla. Pero más allá de la luz, sentí la presencia de Jesús, su amor incondicional y su poder absoluto. En ese momento, comprendí que todo lo que había vivido, todas mis dudas y temores, habían sido parte de un plan mayor. Y aunque el final de esta parte de la historia estaba cerca, dentro de mí ardía la certeza de que lo mejor estaba aún por venir. Cuando creía que todo había sucedido tal como las Escrituras lo habían anticipado, la historia tomó un giro que jamás imaginé. A medida que nos elevábamos entre las nubes, rodeados por esa luz celestial y la presencia de los ángeles, sentí una vibración extraña, una especie de pausa en el tiempo que me hizo abrir los ojos con sorpresa. No era solo un ascenso glorioso, sino que algo más profundo y desconcertante comenzaba a manifestarse en el reino espiritual y en nuestro entorno. De repente, percibí que no todos los que deberían haber sido arrebatados estaban allí conmigo. Algunos rostros conocidos entre los fieles, personas que yo sabía que tenían una fe sincera, no estaban a mi lado. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Había ocurrido un error? ¿O acaso había algo más que no entendíamos? Intenté llamar su atención, pero sus figuras parecían desvanecerse, como si hubieran quedado atrapados entre dos mundos. Al mismo tiempo, una presencia oscura empezó a hacerse sentir. No era la ausencia de luz, sino una fuerza activa que intentaba interferir con el proceso divino. Sentí como una batalla invisible se libraba en el aire, con fuerzas opuestas enfrentándose por el destino de las almas. Los ángeles que nos acompañaban parecían reforzar su protección, pero la intensidad de esta lucha espiritual me llenó de inquietud y asombro. Mientras tanto, en la tierra, el mundo seguía su curso, pero con signos aún más marcados de caos. Las noticias que antes parecían alarmantes se convirtieron en escenas de confusión y desesperación. Pero lo más inesperado fue que, en medio de todo, surgieron voces que afirmaban haber vivido algo similar al arrebatamiento, pero con diferencias inexplicables. Relatos de personas que desaparecieron momentáneamente, que sintieron una transformación interior sin ser arrebatadas, comenzaron a circular. Este giro inesperado me hizo cuestionar todo lo que había creído hasta entonces. ¿Podría ser que el arrebatamiento no fuera un evento único e inmutable, sino que tuviera matices y fases que apenas comenzábamos a entender? La realidad espiritual que se desplegaba ante mí era mucho más compleja y misteriosa de lo que había imaginado, y eso me obligó a abrir mi mente y mi corazón a posibilidades que antes habría rechazado. En medio de esta confusión y maravilla, me di cuenta de que el camino hacia la eternidad no era tan sencillo ni lineal como pensaba. Había fuerzas en juego que trascendían la comprensión humana, y que la fe debía ser más fuerte que nunca para navegar esta nueva realidad. La historia que creía conocer estaba cambiando ante mis ojos, y yo, junto con todos los que creíamos, nos encontrábamos en el epicentro de un misterio divino que apenas comenzaba a revelarse. La batalla espiritual que había comenzado en el aire alcanzó una intensidad que jamás habría imaginado. Lo que parecía un ascenso glorioso se tornó en una lucha invisible pero palpable entre luz y oscuridad, un duelo en el que cada alma era un campo de batalla. Mientras los ángeles desplegaban sus alas resplandecientes para protegernos, sentí como las fuerzas del mal intentaban aferrarse a aquellos que, a pesar de su fe, todavía estaban atrapados en dudas y miedos profundos. Lo más desconcertante fue que, en medio de esa batalla, algunos creyentes que yo conocía y confiaba comenzaron a desaparecer de mi lado, no porque fueran arrebatados, sino como si quedaran suspendidos en una especie de limbo espiritual. Era como si su fe no hubiera alcanzado la plenitud necesaria para el momento, y quedaron atrapados en una dimensión entre la salvación y la condena. El dolor y la confusión se mezclaban en mi corazón, y me preguntaba si habría algo que pudiéramos hacer para liberarlos. Mientras tanto, la luz celestial que nos rodeaba empezó a cambiar de tonalidad, tornándose a veces cegadora, a veces tenue, como si estuviera respondiendo a la intensidad de la lucha. Las voces de los ángeles se elevaron en un canto que parecía contener tanto poder como súplica, mientras el cielo mismo parecía estremecerse ante el drama que se desarrollaba. Era un momento de tensión máxima, en el que el destino de cada alma pendía de un hilo invisible. En la tierra, las noticias se volvían cada vez más caóticas.
Las desapariciones repentinas de millones de personas provocaron pánico y confusión en las ciudades y pueblos, y muchas familias quedaron destrozadas. La incertidumbre reinaba, y los gobiernos luchaban por mantener el orden en medio del colapso social. Sin embargo, para aquellos de nosotros que estábamos siendo arrebatados, la perspectiva era completamente diferente, la certeza de un destino glorioso contrastaba con la desolación del mundo que dejábamos atrás. En medio de esta tormenta espiritual y terrenal, comprendí que el arrebatamiento no era solo un evento de salvación, sino también una prueba de fe definitiva. La batalla por el alma humana continúa incluso en los segundos más sagrados, y la fidelidad a Cristo se manifiesta en la capacidad de permanecer firmes ante la adversidad invisible. Esta revelación me llenó de un respeto y una humildad profundos, sabiendo que la gracia divina es tan poderosa como misteriosa, y que solo aquellos que perseveran hasta el final podrán experimentar la plenitud de la gloria prometida. La tensión alcanzó un punto inimaginable, como si el universo mismo estuviera al borde de un abismo insondable. La luz celestial que nos envolvía brillaba con una intensidad sobrehumana, cegadora y majestuosa, mientras las fuerzas oscuras se retorcían en una desesperada lucha por aferrarse a lo que podían. Era como presenciar una tormenta divina, una batalla cósmica en la que cada segundo parecía contener siglos de historia y destino. Sentí como mi cuerpo glorificado vibraba al ritmo de ese combate espiritual, una energía tan pura y poderosa que sobrepasaba cualquier límite humano. Los ángeles desplegaban sus alas gigantescas, creando un escudo impenetrable alrededor de los fieles, mientras sus cantos resonaban con una fuerza que hacía temblar los cielos. Pero no todo era luz, las sombras parecían multiplicarse, extendiéndose como una marea oscura que amenazaba con tragarnos. A mi alrededor, la escena era de caos ordenado, una danza frenética entre el bien y el mal donde cada alma era un tesoro codiciado. Recordé las palabras de las Escrituras, que hablan de un tiempo en que la verdad y la mentira se enfrentarían con una intensidad nunca antes vista, y comprendí que estaba viviendo ese momento. La gloria del arrebatamiento no era solo una celebración, sino un clímax de una lucha eterna que definía el destino final de la humanidad. A pesar de la magnitud del conflicto, sentí una paz inexplicable en mi interior, una certeza que trascendía el miedo y la incertidumbre. Era la presencia de Cristo, sosteniendo mi espíritu, recordándome que, aunque la batalla parecía feroz, la victoria ya estaba asegurada para los que permanecían fieles. Esa confianza me dio fuerzas para seguir adelante, para no perder la esperanza ni la fe en medio del caos. La escena alcanzó su punto álgido cuando un sonido potente, como el estruendo de 1000 trompetas, anunció el cumplimiento de la promesa divina. Fue un estallido de luz y poder que disolvió las sombras y elevó a los fieles aún más alto, hacia un destino de gloria y eternidad. Pero justo cuando parecía que todo había terminado, una pregunta quedó flotando en el aire: ¿qué pasaría con aquellos que quedaron atrapados en esa penumbra entre mundos? ¿Había un camino para ellos, o estaban destinados a perderse para siempre? Esa incertidumbre, esa línea difusa entre la esperanza y el misterio, marcó el preludio de un desenlace aún más profundo y sorprendente. Mientras la luz celestial nos envolvía y ascendíamos hacia la gloria prometida, una sensación de calma absoluta se apoderó de mi ser, pero también un silencio denso, cargado de significado. En ese instante, comprendí que el arrebatamiento no era solo el fin de una era, sino el comienzo de un misterio que aún no estaba completamente revelado. Mi corazón latía con fuerza, consciente de que la historia que había creído entender era solo una parte de un plan divino mucho más vasto y complejo. Al mirar hacia atrás, hacia la tierra que quedaba bajo nosotros, vi un mundo sumido en el desconcierto y la desesperación. Las calles vacías, los rostros desconsolados, y el caos que comenzaba a desplegarse eran el reflejo de una humanidad que había ignorado las señales durante demasiado tiempo. Sin embargo, dentro de mí, una chispa de esperanza persistía, porque sabía que Dios no abandona a sus hijos, incluso en las horas más oscuras. Pero entonces, algo inesperado sucedió. En medio de la quietud, una figura apareció ante mí, envuelta en una luz que no podía describir con palabras humanas. Su mirada era profunda y llena de amor, pero también de una autoridad incuestionable. No era Jesús, sino alguien con un mensaje que cambiaría todo lo que creía saber sobre el arrebatamiento y el destino de aquellos que quedaron atrás.
La figura habló con una voz que resonó en mi alma, revelando secretos ocultos y caminos que aún debían recorrerse. Me dijo que la historia no terminaba con nuestra ascensión, sino que estaba a punto de entrar en una fase nueva y desafiante, donde la fe, la esperanza y la lucha continuarían en formas que no imaginábamos. Me instó a prepararme para lo que venía, porque la verdadera prueba aún estaba por comenzar. En ese momento, sentí que una puerta se abría ante mí, una puerta hacia un futuro incierto pero lleno de propósito. La gloria que habíamos alcanzado era solo el prólogo de una historia mucho más grande, una historia en la que cada uno de nosotros tendría un papel vital que jugar. Y mientras la figura se desvanecía lentamente en la luz, su última palabra resonó en mi corazón como un eco eterno: no bajes la guardia, Javier. Lo que viene cambiará todo. Así, mientras ascendíamos hacia lo desconocido, supe que el arrebatamiento era solo el comienzo de un viaje mucho más profundo, y que la verdadera aventura, la verdadera batalla por el alma del mundo, apenas estaba comenzando. ¿Y tú, estás listo para descubrir lo que viene después?